¿Quién fue el profeta Malaquías? Malaquías fue el último de los profetas menores del Antiguo Testamento. Su nombre significa mi mensajero, y su libro forma parte de los 12 profetas menores. Se desconoce su identidad exacta, y algunos estudiosos consideran que Malaquías podría ser un título más que un nombre propio. ¿Cuándo fue escrito el libro de Malaquías? Probablemente fue escrito entre los años 450 y 430 a.C., durante el período postexílico, después del regreso del exilio babilónico y la reconstrucción del templo en Jerusalén. ¿Cuál es el contexto histórico del libro de Malaquías? El pueblo de Judá había regresado del exilio y reconstruido el templo, pero la situación espiritual y moral estaba en decadencia. Malaquías profetiza en una época de apatía religiosa y corrupción sacerdotal. ¿Cuál es el mensaje central del libro de Malaquías? El mensaje principal es un llamado al arrepentimiento y a la fidelidad a Dios. Malaquías confronta la negligencia espiritual, la injusticia social y la desobediencia a la ley de Dios. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Malaquías? Tiene 4 capítulos en la Biblia hebrea, pero en algunas versiones cristianas se dividen en 3 capítulos, unificando los capítulos 3 y 4. Contenido del mensaje. ¿Cómo comienza el libro de Malaquías? Con una afirmación del amor de Dios por Israel: yo os he amado, dice Jehová. ¿Cómo responde el pueblo a la declaración de amor de Dios? Cuestionan a Dios diciendo, en que nos amaste, lo que refleja su desconexión espiritual. ¿Por qué se menciona a Esaú en el libro? Como contraste con Jacob. Dios afirma que amó a Jacob Israel y aborreció a Esaú Edom, mostrando su elección soberana. ¿Qué denuncia Dios contra los sacerdotes en Malaquías 1 y 2? Denuncia su desprecio por el culto, ofrecer sacrificios defectuosos, y la corrupción del sacerdocio. ¿Qué importancia tiene el sacrificio en este libro? Malaquías critica a quienes ofrecen animales ciegos, cojos o enfermos, mostrando irreverencia hacia Dios. ¿Qué espera Dios de los sacerdotes según Malaquías 2? Que sean maestros fieles de la ley, que enseñen verdad y vivan en justicia. ¿Cómo describe Dios su nombre en Malaquías? Como un nombre grande y temido entre las naciones. ¿Qué denuncia Malaquías sobre el matrimonio? Critica el divorcio injusto y el matrimonio con mujeres extranjeras que llevan a la idolatría. ¿Qué significa hacer llorar el altar con lágrimas? Se refiere al dolor causado por el rechazo de Dios a las ofrendas debido a la infidelidad en el matrimonio. ¿Qué significa Dios odia el divorcio? Dios valora el pacto matrimonial y aborrece la traición, especialmente por parte del esposo que repudia a su esposa. ¿Qué se dice sobre la justicia de Dios en Malaquías? El pueblo duda de la justicia de Dios al ver prosperar al impío, pero Dios asegura que traerá juicio. ¿Quién es el mensajero que prepara el camino en Malaquías 3? Se interpreta como Juan el Bautista, quien prepara el camino para el Mesías Jesús. ¿Qué dice Malaquías sobre el día del Señor? Será un día de juicio, purificación y restauración para los fieles. ¿Qué imagen se usa para describir la purificación del pueblo? La de un refinador y jabón de lavadores que limpia la impureza. ¿Qué pecados sociales denuncia Malaquías? Injusticia contra el jornalero, la viuda, el huérfano y la opresión del extranjero. ¿Qué dice Dios sobre el diezmo en Malaquías 3? Acusa al pueblo de robarle al no traer los diezmos y ofrendas al templo. ¿Cuál es la promesa si el pueblo diezma fielmente? Dios abrirá las ventanas del cielo y derramará bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué implica probar a Dios en Malaquías 3? Es una invitación divina a experimentar su fidelidad si obedecen con el diezmo. ¿Cómo describe Dios a los que le temen en Malaquías 3? Como un remanente fiel que será su especial tesoro. ¿Qué es el libro de memorias? Un registro simbólico de los que temen a Dios y piensan en su nombre. ¿Qué promesa hay para los justos en el capítulo 4? Saldrá el sol de justicia con sanidad en sus alas, una metáfora mesiánica. ¿Qué destino aguarda a los impíos? Serán como estopa que arderá en el día de la ira de Jehová. ¿Quién es el profeta que debe venir antes del día del Señor? Elías, quien debe restaurar los corazones de padres e hijos. ¿Cómo se cumple la profecía de Elías en el Nuevo Testamento? En Juan el Bautista, quien viene en el espíritu y poder de Elías. ¿Por qué se cierra el Antiguo Testamento con Malaquías? Porque su mensaje prepara el camino para la venida del Mesías y marca la transición hacia el Nuevo Testamento. Aspectos teológicos. ¿Qué enseña Malaquías sobre la soberanía de Dios? Dios elige, juzga y bendice soberanamente, según su justicia y amor. ¿Qué papel tiene el arrepentimiento en Malaquías? Es central.
Dios llama constantemente a su pueblo a volverse a Él. ¿Cuál es la relación entre culto y justicia en el mensaje de Malaquías? Un culto verdadero requiere justicia, integridad y fidelidad, no basta con rituales vacíos. ¿Cómo muestra Malaquías el amor de Dios? A través de su elección de Israel, su paciencia y sus promesas de restauración. ¿Qué dice Malaquías sobre la fidelidad de Dios? Que Dios no cambia y por eso no ha destruido a su pueblo. ¿Cómo se presenta el juicio en Malaquías? Como inevitable para los rebeldes, pero como purificador para los fieles. ¿Cómo se compara Malaquías con otros profetas menores? Es breve pero profundamente mesiánico y escatológico, con fuerte énfasis moral y ritual. ¿Cuál es la esperanza escatológica en Malaquías? La venida del sol de justicia y el mensajero que precede al Mesías. ¿Qué dice Malaquías sobre la adoración verdadera? Debe ser reverente, con sacrificios dignos, y una vida de obediencia. ¿Qué aprendemos del carácter de Dios en este libro? Que es justo, misericordioso, digno de temor y fiel a sus promesas. Aplicaciones contemporáneas. ¿Qué enseña Malaquías sobre el liderazgo espiritual? Que los líderes deben ser modelos de piedad, justicia y fidelidad a la palabra. ¿Cómo se aplica la enseñanza sobre el diezmo hoy? Aunque el sistema levítico ya no está vigente, el principio de generosidad y apoyo al ministerio continúa. ¿Qué dice Malaquías sobre la importancia de la familia? Que Dios busca descendencia piadosa y odia la traición en el matrimonio. ¿Qué lección hay sobre la obediencia externa vs interna? Que Dios no se complace en rituales si el corazón está lejos de Él. ¿Qué enseñanza ofrece sobre la perseverancia en la fe? Que los fieles serán reconocidos y recompensados, aunque ahora sufran. ¿Cómo puede Malaquías animar a los creyentes hoy? Con la seguridad de que Dios no olvida a los que le temen y que viene una restauración gloriosa. ¿Qué advertencia ofrece Malaquías a la iglesia actual? Contra la indiferencia espiritual, la corrupción moral y la hipocresía religiosa. ¿Qué enseña sobre la santidad de Dios? Que su santidad exige pureza en el culto y en la vida diaria. ¿Cómo se conecta Malaquías con el Nuevo Testamento? Es el puente que anuncia la llegada de Juan el Bautista y del Mesías, Jesús. ¿Qué importancia tiene Malaquías para la Biblia como un todo? Cierra el Antiguo Testamento recordando la ley, anunciando al Mesías y dejando una expectativa viva de redención. Contexto y personaje. ¿Qué significa el nombre Malaquías y qué implicancia tiene? Significa mi mensajero en hebreo. Algunos creen que es un título simbólico que representa al mensajero de Dios, más que un nombre propio. ¿Se menciona a Malaquías en otros libros de la Biblia? No, el profeta Malaquías no es mencionado en ningún otro libro del Antiguo ni del Nuevo Testamento, lo que refuerza la idea de que su identidad es desconocida. ¿Qué relación tiene Malaquías con el sacerdocio levítico? Malaquías critica duramente a los sacerdotes levitas por su negligencia y corrupción, indicando su profundo conocimiento del sistema sacerdotal. ¿Cuál es la estructura literaria del libro de Malaquías? Tiene un estilo de disputa o diálogo, con preguntas retóricas del pueblo y respuestas divinas, en al menos 6 secciones. ¿Qué tipo de literatura bíblica es Malaquías? Es un libro profético, pero también contiene elementos de sabiduría, denuncia social y esperanza mesiánica. Culto y sacrificios. ¿Por qué se consideran inaceptables los sacrificios defectuosos? Porque ofrecen a Dios lo que no tiene valor, mostrando desprecio y deshonra hacia su santidad. ¿Cómo se compara el culto de los judíos con el de las naciones en Malaquías? Dios declara que su nombre es temido entre las naciones, mientras su propio pueblo lo deshonra. ¿Qué representa la mesa del Señor en Malaquías 1? El altar del templo, y el desprecio hacia él refleja la actitud del corazón hacia Dios. ¿Qué consecuencias trae ofrecer sacrificios profanos? Dios rechaza esas ofrendas y amenaza con maldecir las bendiciones de los sacerdotes. ¿Qué rol tiene el incienso en el mensaje de Malaquías? Simboliza la adoración pura que Dios desea recibir desde las naciones. Sacerdocio y liderazgo. ¿Cómo debían ser los sacerdotes según Malaquías 2? Hombres de verdad, integridad, justicia y conocimiento de la ley, que apartan al pueblo del pecado. ¿Qué es el pacto con Leví? Es la relación especial entre Dios y los levitas, en la que Dios promete vida y paz a cambio de fidelidad. ¿Qué maldición se menciona contra los sacerdotes infieles? Dios amenaza con esparcir estiércol sobre sus rostros y despreciarlos delante del pueblo. ¿Qué significa guardar la ley en el contexto sacerdotal? Enseñar correctamente, vivir según la palabra de Dios y ser ejemplo de santidad.
¿Qué pecado cometen los líderes religiosos además de negligencia? Hacen tropezar al pueblo, muestran parcialidad en la ley y son causa de escándalo. Matrimonio y justicia. ¿Qué crítica hace Dios sobre los matrimonios con extranjeras? Denuncia que se profana el pacto al casarse con mujeres paganas que introducen idolatría. ¿Qué implica traicionar a la mujer de tu juventud? Que los hombres están abandonando a sus esposas legítimas por otras mujeres, rompiendo su compromiso sagrado. ¿Qué relación hay entre el matrimonio y el pacto con Dios? El matrimonio es visto como un pacto ante Dios, romperlo equivale a deshonrarlo. ¿Por qué Dios desea descendencia para él? Porque quiere que las familias críen hijos piadosos que continúen la fidelidad al Señor. ¿Cómo se relaciona la justicia social con la fidelidad espiritual? Dios exige justicia en la vida cotidiana, no solo en el culto. Una fe verdadera se expresa en relaciones justas. Juicio y misericordia. ¿Qué pecados específicos menciona Dios antes del juicio? Hechicería, adulterio, juramentos falsos, opresión al jornalero, a la viuda, al huérfano y desprecio al extranjero. ¿Qué significa que Dios no cambia? Que su carácter y promesas son constantes, por eso Israel no ha sido consumido. ¿Cuál es el llamado central en Malaquías 3? Volved a mí, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué representa el fuego del refinador? El proceso de purificación que Dios hará en su pueblo, eliminando impurezas. ¿Qué esperanza hay para los que temen a Dios? Serán protegidos en el día del juicio y reconocidos como su especial tesoro. Diezmo y mayordomía. ¿Cómo se roba a Dios según Malaquías 3? Reteniendo los diezmos y ofrendas, lo cual refleja desobediencia y falta de confianza. ¿Qué promete Dios si su pueblo diezma fielmente? Bendición abundante, protección contra la plaga y prosperidad en la tierra. ¿Qué lección espiritual hay detrás del diezmo? Es una expresión de fe, obediencia y gratitud por la provisión de Dios. ¿Qué significa abrir las ventanas de los cielos? Una metáfora de provisión sobrenatural y bendición desbordante. ¿Cuál es la relación entre el diezmo y la reverencia a Dios? El diezmo demuestra que Dios ocupa el primer lugar en la vida del creyente. Esperanza y escatología. ¿Qué es el día de Jehová en Malaquías? Un día de juicio para los malvados y de salvación para los fieles. ¿Qué representa el sol de justicia? Una imagen del Mesías, que trae salvación, sanidad y luz a su pueblo. ¿Qué significa calentaros en sus alas? Sanidad y protección divina, como el calor del sol que da vida. ¿Qué papel tiene Elías en la profecía final? Precursor del día del Señor, con la misión de reconciliar corazones y preparar al pueblo. ¿Qué pasará si el corazón de los padres no se vuelve a los hijos? Dios traerá maldición sobre la tierra. Relación con Jesucristo y el Nuevo Testamento. ¿Quién cumple la figura del mensajero en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista, quien prepara el camino del Señor. ¿Cómo se cumple la venida de Elías? En Juan el Bautista, según lo enseña Jesús en Mateo 17. ¿Qué enseñó Jesús sobre el diezmo, relacionado con Malaquías? Lo afirma como válido, pero subraya que debe ir acompañado de justicia y misericordia. ¿Cómo se manifiesta el juicio anunciado por Malaquías en el ministerio de Cristo? Jesús trae tanto salvación como juicio, separando a los que creen de los que lo rechazan. ¿Cómo se ve la fidelidad de Dios en la cruz? A través de Cristo, Dios cumple su promesa de salvación al remanente fiel. Aplicaciones espirituales. ¿Qué importancia tiene la reverencia en la adoración hoy? Debemos acercarnos a Dios con temor santo y ofrecerle lo mejor de nosotros, como lo exige Malaquías. ¿Qué enseña Malaquías sobre la rutina espiritual? Que la religiosidad vacía sin devoción sincera es rechazada por Dios. ¿Cómo podemos aplicar el mensaje de arrepentimiento hoy? Examinando nuestros caminos y volviéndonos a Dios con humildad y obediencia. ¿Qué enseñanzas ofrece Malaquías para los líderes cristianos? Integridad, reverencia, enseñanza fiel y vida ejemplar. ¿Qué papel tiene el temor de Dios en la vida cristiana, según Malaquías? Es clave para vivir con rectitud, ser reconocidos por Dios y escapar del juicio. ¿Por qué es importante enseñar la fidelidad en el matrimonio? Porque refleja el carácter fiel de Dios y es una institución sagrada ante Él. ¿Qué enseñanzas se pueden extraer para los jóvenes? Honrar a Dios con su vida, elegir pareja conforme a la fe y valorar la familia como bendición divina. ¿Cómo podemos aplicar la idea del libro de memorias? Recordando que nuestras acciones están ante Dios y Él no olvida a los que le son fieles. ¿Qué representa la bendición futura prometida por Malaquías?
La esperanza mesiánica y escatológica que se cumple en Cristo y su reino eterno. ¿Por qué es importante estudiar a Malaquías hoy? Porque es un llamado a la renovación espiritual, a la adoración sincera y a prepararnos para la venida del Señor.